ser seleccionada por ningún hombre. Porque si la palabra de Dios hubiese sido seleccionada por los hombres, no predicaría a Cristo. Tendría contradicciones. La reforma apostólica es el regreso a lo que ni en el concilio de Nicea practicaron. Porque lo más santo que hubiese sido, según el método de Jesús. ¿Cómo? Gracias. Hechos capítulo 13, ¿qué dice? Y estaba en la iglesia de Antioquía y había profetas y maestros haciendo, ayunando y orando. Y el Espíritu, me gusta esto, nadie se le ocurre cuestionar Hechos 13, porque es parte de la Biblia. Pero todo el mundo cuestiona hoy por hoy si Dios llama a alguien o no. Aleluya. La ausencia de poder en el cristianismo actual los ha llevado a ser más doctos en todas las doctrinas que ser llenos del Espíritu Santo. Ojo con esto, porque voy a apretar a los más ancianitos acá. Voy a apretar. ¿A qué iglesia se parece más la iglesia actual? La iglesia moderna del 2025 se parece a la iglesia del primer siglo. Porque la iglesia que se va es la parecida a la iglesia del primer siglo. La santa, la que era dada por el Espíritu, la que predicaba a Cristo con amor y con denuedo sin importarle si la mataban o no. ¿Por qué no hay discusión del evangelio en Asia? En Medio Oriente. Los occidentalotes cubanos o americanos, todos los que están al oeste, tienen 1002 debates. Se pierde, no se pierde, somos predestinados, no somos predestinados. Hay que comer carne, no hay que comer carne, vístase de tal forma, no se vista de tal forma. La mujer es pastora, la mujer no es pastora. En Oriente nadie se pone a discutir eso. Hay una mujer predicando el evangelio, gloria. Nadie en los países perseguidos del evangelio se pone a discutir en las minimidades que nosotros discutimos. Nadie. Allí no hay que si la ropa, que si esto, que si lo otro. Allí hay Cristo porque cuesta la vida. Allí hay el evangelio. ¿Qué iglesia más gloriosa? La del Oriente, la de Asia, la de los países, en los países árabes. Porque no come la cascarita de piña que se come en Occidente. Allí es Cristo. Cristo se ha predicado. Cristo, Cristo, Cristo. La iglesia necesita regresar. Hermano, los milagros allá son tremendos. Tengo el testimonio personal, nadie me lo contó. Nadie me lo contó. O una tercera fuente. Lo vi de la fuente directa. Robbie Dawkins, un evangelista estadounidense en Pakistán durante la primera revolución del 2008 de los talibanes. O bueno, la primera revolución no, durante la revuelta de los talibanes. Este hombre lo sacaron escondida porque lo iban a matar. Lo metió preso a la policía. ¿Y saben qué pasó? Que este hombre lo metieron preso porque en el medio de las calles estaba predicando a Cristo. Y había un joven con una pierna rota, producto de la guerra. Rota, usted sabe, el hueso por fuera. Alexander estaba ahí y la pastora Michael también escucharon el testimonio. No sé, no recuerdo si Lenny fue así. No. Roto. Oraron por él en el medio de la calle, se sanó. Y un hombre venía a darle palo por predicar a Cristo en el medio de la calle. Cuando el hombre vio el milagro, soltó el palo, pero a él lo metieron preso. Y lo iban a matar. Y el mismo hombre que vio el milagro se presentó a la comisaría y le dijo lo siguiente: sáquenlo a él y mátenme a mí. Sáquenlo a él y mátenme a mí. ¿Por qué? Porque lo que él dice es verdad. Él no está mintiendo. Jesús tiene que ser Dios. Porque yo vi al muchacho con la pierna y los huesos por fuera.
y vi cómo en el momento que él oró, se sanó. Jesús tiene que ser real. Ese es el fundamento apostólico. Cristo, predicado con denuedo y con poder. ¿Quién se parece? ¿Qué iglesia se parece más a los relatos bíblicos? La iglesia de los Samuel, la iglesia de los Nicodemos, la iglesia de los Gamaliel, de los Ananías, de los Caifás. Pastora, ¿a qué usted se refiere con esto? La iglesia que medita en las Escrituras, pero que no puede ver el cumplimiento de las Escrituras. La iglesia que está creyendo de que viene el Mesías, pero aún el Mesías se manifiesta. Viene el arrebatamiento y no lo pueden creer. Hace como una hora que tengo esto así. Por favor. Gracias. Estoy sudando la bota. La iglesia que se va a poner a estar discutiendo que si era en medio de la tribulación, si era pre la tribulación, si era post la tribulación. Aquí, hermano, yo no veo una discusión bíblica. No hay una discusión bíblica. No hay una discusión bíblica que relate, que se discutiera que si venía Cristo en el milenio, en el posmilenio, en el Apocalipsis, No, Cristo viene. Y todo el mundo lo ve, todo el mundo hablaba lo mismo. A nadie se le ocurría decir que no se ora en lenguas, que no hay sanidades, que no hay milagros. Solamente hay un ejemplo en toda la Escritura que te habla de una gente que no hablaba en lengua. Y era porque no conocían de que había Espíritu Santo. Y era Apolos. Hechos capítulo 19, Hechos capítulo finales del 18 y el versículo capítulo 19. Y después de que le declararon todas las cosas, Priscila y Aquila oraron por él, recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Apolos recibió el bautismo del Espíritu Santo y fue a predicar a Cristo a Corintios. Pablo está en Éfeso. Encuentra a esta gente que había sido predicada por Apolos, que no tenía el poder del Espíritu Santo, les imponen las manos y todos hablaron en lengua. ¿Por qué te enfocas tanto en hablar de algo? Porque tú careces del poder, no vas a meterte con Dios a buscar lo que la Biblia describe. Esto es para la iglesia. Y aquí viene una pregunta que yo sé que me va a buscar muchos enemigos. Johnny, por favor. ¿Quién gana si la iglesia no regresa a los hechos del fundamento apostólico? A mí me preocupa tanto que la iglesia se enfoca tanto en decir que no hace falta, que no son los hechos. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Hermanos, en una generación el evangelio se expandió por todo el imperio conocido. Por todo el mundo conocido, oriental, antiguo, se expandió en una generación. ¿Saben cuántos años estuvo predicando Pablo? ¿Se cree? 45 años. Levanten la mano todos los que tienen 45. Los que tienen 45, cerca de los 45 años. Ok, les explico. Entre 30 a 40 años. ¿No? 30 a 40 años. Pasado de 40, levanten la mano. Pasados 85, ninguno. Charlie está pasado 85. ¿Saben qué pasó? Que Pablo se cree que se convirtió alrededor de la edad de los 40 años y murió alrededor de la edad de los 86 años. Pablo en 45 años de su conversión a su muerte. Y Pablo no murió por muerte natural. A Pablo lo tuvieron que sacar de la ecuación. Dice Pablo, porque en todo, desde Jerusalén hasta Ilírico, he llenado todo del Evangelio. Por tanto, allí no necesito regresar, dice el apóstol Pablo en Romano. Dice que ya no iba a ir más a las regiones del Asia Menor y se iba a ir para este, por eso lo mataron. Le escribo a los hermanos en Romanos, si usted no me cree, lea la Biblia, en el libro de Romanos. Ahí lo vamos a ver. Pero en el libro de Romanos dice, y ahora quiero ir a vosotros, porque ustedes nunca han visto mi rostro. Cuando vaya a España, voy a ir a veros. Pablo nunca había ido a Roma. Pablo se había enfocado en predicar el Evangelio en todo el Asia Menor. Y en 40 años logró convertir al cristianismo
en un peligro para el imperio romano. Un solo hombre por el poder del Espíritu Santo. Si habláramos en los términos de 2025, Pablo sí era el ungido. Y el mismo apóstol Pablo habla de sí mismo comparándose con Apolos y dice: porque tanto Apolos como yo solamente hemos hecho la obra que Dios nos encomendó. Haz lo que Dios te mandó a hacer y la obra será indetenible. Haz aquello por lo cual el Espíritu Santo te salvó y será indetenible. ¿Quién gana? Pues el diablo, hermano, eso es directo. Así que si tú eres un opositor ahora mismo del movimiento apostólico, ojo y revísate. Y hablo del movimiento apostólico no postmoderno. Hablo de la reforma apostólica, del fundamento de los apóstoles de la Biblia. La predicación de Cristo como piedra angular. Si estás así, revísate. Vamos a pasar. ¿A qué nos referimos cuando decimos fundamento apostólico? Lo defino, para que nadie tenga objetación ni dudas. Fundamento apostólico de la iglesia se refiere al papel único de los apóstoles en el diseño general de la iglesia. Ser los mensajeros inmediatos de Jesús para llevar a cabo su autoridad y predicar el evangelio fielmente. Esto no es mío, esto lo tomo de la Coalición por el Evangelio, una organización internacional que recoge a diferentes eruditos y estudiosos para definir en nuestra temporada términos. Fundamento apostólico de la iglesia es el papel único de los apóstoles en el diseño general de la iglesia. ¿Para qué están puestos los apóstoles? Para diseñar la iglesia. Los apóstoles del Cordero fueron puestos para diseñar la iglesia. Por eso, los apóstoles del Cordero tenían autoridad escritural, pero también tenían autoridad ejecutiva. Podían no legislar la iglesia, decir esto no, esto sí, según la perspectiva de nosotros como humanos. Pero los apóstoles entendían que nada venía de ellos. Por eso es que ante cada una de las decisiones decían: le pareció bien al Espíritu y a nosotros tal cosa. La autoridad de un apóstol no proviene de su gracia llamada, de que sea llamado apóstol. A ti te pueden llamar apóstol, y si el Espíritu Santo, si Jesús no te asignó, no te llamó a esa tarea, nada es. Nada eres. Pero si tú lo eres, tienes una autoridad para edificar la iglesia. Pero entiendes que esa autoridad no proviene de tu sabiduría ni de tu conocimiento, sino de la comunión íntima con el Espíritu Santo de Dios. Quiero que vayamos a 1 Corintios 3, del 9 al 11. ¿Pase? Miren lo que dice la Escritura. Porque nosotros somos colaboradores. Pablo está hablando en el contexto de la descripción de la iglesia de Corinto, en donde estaban fajados por lo mismo que hoy las iglesias están fajadas. Yo le pertenezco a Maldonado, yo le pertenezco a Paul Washer, yo le pertenezco a Inaudi de España. Bueno, se para Pablo en medio de toda esta discusión y les dice: cada uno de nosotros somos colaboradores de Dios. Defino la palabra colaborador para los que aún no comprenden lo que Dios nos ha puesto a hacer a nosotros. Un colaborador no es un sirviente. ¿Es un qué? Compañero. Un compañero es alguien que lleva la misma visión, trabaja en el mismo equipo, tiene una función particular, específica a hacer dentro del equipo. Por tanto, como a colaboradores, el Señor nos escogió.
Somos colaboradores de Dios para la obra a la cual Él nos escogió. Y esa es predicar a Cristo como la única fuente de salvación. Dice el apóstol Pablo, porque somos colaboradores de Dios. Y vosotros, hablando acerca de la iglesia, sois labranza de Dios, edificio de Dios. Nosotros somos sus colaboradores, pero el que se encarga de labrar el campo, nosotros trabajamos en el campo, pero quien se encarga de dar el crecimiento, de abonar, de la semilla, es Dios. Edificio de Dios. Nosotros trabajamos, diseñamos lo que Él nos mostró y le decimos al capataz, esto no, al obrero, oye, baja el cemento, por favor, a Charles el pintor, dámele masilla en este lado, quiero que le dé este brochazo aquí. Pero es Dios el dueño del edificio. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Y aquí tenemos que entender, la función de un apóstol es poner el fundamento y salir. ¿Me entendiste? Pero otro es el que edifica. Porque nadie puede poner, otro edifica encima, pero cada uno mire con, aquí viene el apóstol Pablo y lo primero que le dice a todos los pastores, universalmente les dice, pero tengan cuidado cómo sobreedifican. Nos está diciendo a los de esta actualidad, ojo, a los que tienen una gracia apostólica para esta temporada, ojo, pongan el fundamento, pero los que van arriba, ojo con lo que edifican. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Por qué? En el contexto que Pablo está hablando, hermanos, venían a atacar la iglesia, a hablarle otro fundamento, que si tenían que ir a la ley de Moisés, que tenían que circuncidarse, a ese fundamento se está refiriendo. Pero Cristo no llamó a nadie a hacer esto. Jesús no mandó, circuncídense. Jesús habló en sí mismo, por mí, en mi sacrificio, es que ustedes son salvos. El apóstol Pablo habla bien claro de que el fundamento es Jesucristo. El Espíritu Santo, hablando a través de Pablo, nos está diciendo, todo fundamento que no es Cristo será destruido. El fundamento apostólico fue, es y será Cristo. Amén. El fundamento apostólico es, fue y será Cristo. Amén. No hay más ninguno. Mira que está a tu lado y dice, el fundamento apostólico es, fue y será Cristo. Ahora, vamos a entrar en algo para esta temporada del 2025. ¿Verdad? ¿Cómo reconocer ¿estás yendo, papá? Ya, ahí. ¿Cómo reconocer el fundamento apostólico? Levanten la mano todos los que ven predicaciones en la red. Vamos, que yo sí sé quiénes ven. Yo sí veo los me gusta, los me encanta. Levanten la mano. Ok. ¿Cómo tú reconoces que no te estás tragando una falsa doctrina? ¿Cómo tú reconoces, tú identificas que lo que tú estás viendo no está yendo en contra de lo que Dios estableció en su palabra? Bueno, aquí van a ver algunos de los aspectos. Lo primero que puedes ver es que tienes que observar todo. El reconocer el fundamento apostólico, tú lo tienes que observar a la luz de la Escritura. Su predicación. Si Cristo no es el centro, huye. Hermanos, eso aplica tanto antes como ahora. Si a ti tú vas a una iglesia y lo único que te están hablando es de cualquier cosa menos de Cristo, huye. Por eso mi consejo siempre es que usted no ande de salte y salte, sino que se mantenga donde Dios lo estableció. Porque hay una finalidad con la que Dios lo estableció y es hacerle crecer con una función dentro del cuerpo. Ese es el primer aspecto. Identifica a la luz de la Escritura su predicación.
Si Cristo no es el centro, corra, salga huyendo. Segundo, perdón, no, Apocalipsis 2:2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. La pregunta: ¿el libro de Apocalipsis es un libro en cumplimiento que se cumplirá o que ya se cumplió? Vamos, recuerda que les dije que íbamos a interactuar. El libro de Apocalipsis es un libro en cumplimiento que ya se cumplió o que se cumplirá. ¿Verdad? Entonces, lo que el libro de Apocalipsis está describiendo cosas del pasado, del presente y cosas que vendrán en el futuro. Porque es algo que está en cumplimiento. Es un libro que tenemos que estudiar desde la perspectiva de lo que ya fue, de lo que está haciendo y lo que va a hacer. ¿Verdad? Pero fíjate que el mensaje a la iglesia de la Odisea es un mensaje específico del Espíritu. ¿A quién? A la iglesia de ese tiempo. No fue a la iglesia. No fue a los gentiles. Al ángel de la iglesia que está en la Odisea. Le describe a la persona, al que está en autoridad, el mensaje. Pero fíjate que no dice a los pastores, no dice a los profetas, dice al ángel que está puesto. Esa palabra ángel es la misma que se describe como pneuma, espíritu de la propia esencia. Es decir, al mismo que comparte el Espíritu Santo de Cristo en la iglesia. Aquel que Dios le puso por el Espíritu en autoridad sobre la iglesia. ¿Me estás entendiendo? Entonces el mensaje que le dice es: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, pero me gusta esta parte, que has probado a lo que... Entonces toda obra apostólica tiene que probarse. Todo lo que nosotros creemos hay que probarlo, hay que dudarlo para ver si realmente es genuino. Segundo, pasa adelante. ¿Cómo identificar el fundamento apostólico? Simple. El enfoque de su vida es la eternidad. Si la persona que te está predicando no está enfocándote todo lo que predica, lo que vive, lo que practica, lo que modela en la eternidad, huye. Porque los colaboradores de Dios no trabajan para edificar un cuerpo terrenal, sino que trabajamos para edificar un templo santo para Dios en el Espíritu. ¿Hasta aquí? ¿Hasta aquí? ¿Fuerte y claro? ¿Fuerte y claro? Vamos a 2 Corintios 5, del 6 al 10. Y este texto, para chuparse los dedos. Para chuparse los dedos, para aprender, para meditar, para estudiarlo. 2 Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo del 6 al 10. Y para todos aquellos que tienen dudas y que hoy por hoy están discutiendo y enfocándose en hacer, en cuestionar: este es falso, fulanito es falso, hermanos, en vez de todas esas cosas, enfóquese usted en orar por esa persona, en cuestionarlo si lo ves en el error. Oye, mi hermana, mírame, eso no es así. Cuestiónalo, pero no lo hagas tanto en lo público. Si lo quieres hacer en lo público es un tema tuyo, pero quiero que tengas esta premisa. Esta premisa dice: así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes en el cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por tanto, no hablo de nadie, no le digo a nadie que es del demonio, porque si yo digo que es del demonio y llega a ser de Cristo, se me va a acusar a mí de blasfemia contra el Espíritu Santo. Por tanto, el apóstol Pablo nos dice claramente:
No hablen, no lo digan, no emitan juicio, porque la obra de cada cual será probada y nosotros compareceremos al tribunal de Cristo. Allí es donde se conocerá la verdad. Porque Judas era contado como apóstol y estaba en la misma mesa donde Jesús estaba dando sus últimas palabras. Estaba en el mismo monte donde Jesús estaba orando. Conocía el mismo lugar. Tal vez no estaba a la misma hora, pero los apóstoles no notaron que no estaba. Por tanto, era costumbre de que los apóstoles pudieran salir del lugar sin que Jesús los controlara. ¿Estás entendiendo? ¿Comprende lo que te estoy diciendo? Para ir terminando, cada cual dará cuenta delante del tribunal de Cristo. Por tanto, enfóquese en las cosas de arriba. La predicación del fundamento apostólico tiene que estar siempre basada en la eternidad. Tercero, modelan a Cristo en todo, aunque estén siendo perfeccionados también. Primera de Corintios 10, del 32 al 33, capítulo 11, versículo 1. Dice: no seáis de tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Estoy contra el reloj, voy a ir corriendo. Cuarto, para poder identificar el fundamento apostólico, mire sus frutos. Jesús dijo: por los frutos los conoceréis. Segunda de Corintios 11. Los frutos de sus ministerios, las iglesias plantadas, edificadas, almas salvadas, santificadas y afirmadas en Cristo, sirviendo a Cristo. No es por la cantidad de iglesias que dicen que tienen, es por las iglesias que de verdad están sirviendo al Señor. Por las iglesias que tú plantaste. Dividir una iglesia es muy fácil. Dividir es fácil. Y más en esta generación que lo que quiere ver es luces, cámara y acción. La generación de Hollywood, pero en Cristo, lo que necesita ver es show. Les monto ahora mismo aquí un espumita, lucecitas. Un grupo de alabanza que cante 4 canciones con el mismo tono, la misma melodía, que no hablen tanto de Dios, que lo que hable sea de que tú vas a salir de esta, adelante. Me pongo a predicar con un voltaje y demás, y se va a llenar. Pero los verdaderos apóstoles de Cristo no se ponen en esto. ¿Por qué? Porque saben que no trabajan sobre el fundamento de otros. No es necesario. ¿Ustedes saben cuántas personas aquí en Playa no conocen de Cristo? Hermanos, nunca se le han predicado de Cristo. Para muchos les parece imposible, pero no es cierto. No es cierto. Recuerdo una vez, tenía yo alrededor de 21 años, o 20 años, no recuerdo bien. Iba caminando por Quinta y 66, la entrada de 64, la entrada a la embajada rusa, a Guararrio. Y cuando estoy ahí, me le acerco a un hombre y le digo: ¿sabes que Jesucristo te ama? El hombre me miró y me dijo: ¿quién es Jesucristo? En mi experiencia, en mi humanidad, dije: ¿de dónde salió el extraterrestre? Le dije: ¿usted nunca ha oído hablar de Jesús? El Hijo de Dios, de Cristo, el que murió en la cruz. No. Hermano, y tú notas a un mentiroso que te está cogiendo para eso, o una persona enferma de los nervios, clarito, sano. Me dijo: no, yo nunca vi eso. Yo nunca he oído hablar de eso. Cuando le comienzo a predicar de Cristo, se me quedó así, me dijo: wow, no aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, pero le fue predicado el Evangelio. No me hables de dividir la iglesia. Dividir la iglesia es fácil. Vengan para mi iglesia, que en mi iglesia hay. Aquí sí se sanan los enfermos. Los endemoniados son libres. Hermano, usted sabe cuántas personas a mí me han escrito enojados, molestos con sus pastores, con sus líderes,
Y no hay uno aquí. A nosotros una vez nos acusaron de tener a todos los rebeldes de playa. Aquí yo no tengo una persona de la iglesia que no estuviera perdido en el mundo o apartado de años. Todos los rebeldes de playa. ¿De dónde? Aquí hay una persona, ahora mismo en este lugar, que vino a otra iglesia. No, 3 personas. Una, que casi lo pongo un año entero a orar, y se pasó 6 meses orando para tomar la decisión para hacer. Si debía moverse, jamás me escuchó a mí decirle, salta para acá. Le dije, ¿tú quieres venir para acá? No, mío, no, si yo no te necesito aquí, vete para tu iglesia, tu iglesia hace falta. Vete para allá. Él venía, comía aquí, recibió el bautismo del Espíritu Santo aquí, profecía, y le decía, lo mismo que recibiste, ve y pártelo, ve y hacer a otra gente. Reunió un grupo de jóvenes, me reservo el nombre de la iglesia para no manchar el testimonio de nadie, en medio de una cancha, empezó a orar por la gente recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, en los cuartos, en las calles, recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, y los líderes le dijeron, oye, ya basta, ya no puedes hacer más eso, porque tú no eres nadie, tú eres un simple miembro. Pero mientras tanto, cuando venía, decía, vete para Montorar, a mí no me estoy preguntando nada, que no te quiero aquí, vete. Y hoy lo conocen como la maldita. Alexander. 6 meses estuvo en eso, y yo, vete a orar, mira, no te quiero aquí, vete, vete a orar. Y participaba en todo, y yo, este hombre, vete a orar. Y si yo era así, la pastora era peor. Y otras personas por lejanía, y también porque no los atendían. Pero jamás le dije a nadie, vente para una iglesia. No se construye ministerio robando el ministerio de la otra. No se construye ministerio hablando mal de los demás. Amén. Amén. Ese es el significado de la palabra diabolos, más conocida como diablo. Aquel que divide, el que viene a dividir los hermanos. Amén. 2 Corintios 11, ahí lo tienen bien claro. No me voy a meter ahí. Quiero que usted lo medite porque es un texto bien grande. Define todo lo que el apóstol Pablo había hecho. Por eso te digo que cuestione sus frutos. No llames a cualquier apóstol. No llames a cualquiera que está predicando el fundamento apostólico. No digas que verdaderamente es una iglesia apostólica. Medita, analiza a la luz de la Escritura lo que significa ser apóstol. Pasa. Lo bueno del fundamento apostólico es que en Efesios 4:11, y todo este texto para los que están en la red, no he usado Efesios, no me he referido a Efesios 4, desde el versículo 9 hasta el versículo 14, no he entrado ahí. Toda la luz de la Escritura, lo que es el fundamento apostólico, sin tocar el texto principal, Efesios 4. Pero yo quiero que tú entiendas esto, porque así como mismo estamos hablando del apóstol, vamos a hablar del fundamento de los profetas dentro de la iglesia de Jesucristo. ¿Ok? Primera característica, y esta es la más importante de los apóstoles, los profetas, evangelistas, pastores, maestros, siervos, mujeres, alabanza, cantores, dulceros, especialistas de sonido, maestros de niños, escuela dominical, palomero, de toda aquella persona que se dedique y se llame cristiano. Todos los cristianos tienen que revelar a Cristo en su diario vivir. Ahora, los apóstoles, quien no revela a Cristo no puede llamarse apóstol, hermano. Lo conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Un apóstol revela a Cristo amando a los demás. Por eso el apóstol Pablo le dice, les presento tremendos caminos. Oye, qué gloria, tremendo fuego, tremenda unción, botan chispa por la boca. Ustedes sí son espirituales. Bueno, ok, dentro de toda la espiritualidad hay un camino mejor. Y este camino se llama, deberíamos de hacerlo usted y yo por amor. Si no lo tienes ese amor y no lo haces por amor, no entregarás tu vida. Y es muy fácil decir, bueno, ese día tal vez le entregaré. Si usted no vive todos los días entregando su vida por Cristo, por amor, usted ese día no lo va a hacer. Revelan a Cristo diariamente en su diario vivir. Adelante. Predican la sana doctrina.
Todos los apóstoles coincidieron en esta predicación, Hebreos 6 del 1 al 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas. Los apóstoles de Jesucristo predicaron el arrepentimiento de obras muertas como un fundamento doctrinal. La fe en Dios, la doctrina del bautismo, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y del juicio eterno. No veo por ningún lado la predestinación. No veo por ningún lado la de los muertos y juicio eterno. Todos predicaron acerca de esto. Todos. Adelante. Tercera, un verdadero apóstol emplea todo lo suyo para que Cristo sea conocido entre los demás. Y es más específicamente entre los perdidos. Y aún gastaré, y yo con el mayor entusiasmo gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Un verdadero apóstol no anda, dame. Trae tu ofrenda, trae tu altar, trae la unción, trae. Si tú quieres poder, ven. Honra, siembra, sírveme. Porque un verdadero apóstol se entrega a sí mismo por amor a los demás. No busca satisfacer sus propios deseos. Así que antes de hablar, antes de decir, antes de hacer, antes de invertir, piensa, ¿esto le va a hacer bien o le va a hacer mal? Evidencia la escritura en todo. Pasa para el próximo. Un verdadero apóstol evidencia la escritura en todas las cosas. Si alguno enseña otra cosa y no conforme a que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Esto está tremendo. Si me dedico a demorarme aquí, me meto una hora más. No voy a hacer nada, no, avanza, el pastor se fusiona. No me acuerdo qué característica, por qué número, pero vamos para la próxima. Su vida es un modelo reflejando a Cristo. Una cosa es reflejar a Cristo y la otra es ser un modelo que las personas quieran imitar. Una cosa es hablar de Jesús, otra cosa es que las personas te quieran imitar por lo que tú hablas de Jesús. Una cosa es que tú hables todo el tiempo de Cristo y otra cosa es que los impíos digan, oye, verdaderamente ese hombre es cristiano. Amén. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, decía el apóstol Pablo. Así como yo imito a Cristo. Sexto, modelan una vida de comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto es súper importante. El apóstol Pablo ahí en 2 Corintios capítulo 11, todas las en Biblia, en ayunos, en búsqueda de madrugada de la palabra, de la presencia de Dios. No hay un apóstol de Cristo que no tenga comunión plena con el Padre, que no conozca al Hijo y que no tenga esa comunión íntima con el Espíritu Santo. Nos cuesta mucho creer que hoy se puedan levantar los paralíticos. A la iglesia del primer siglo no le costaba creer para nada. ¿Con cuántos apóstoles tuvo Pedro para que sanara a sus hombres? ¿Cuánto dinero pidió Pedro por eso? Un verdadero apóstol de Jesucristo no está mirando las cosas terrenales. ¿Tienes los zapatos? Coge los zapatos, te los regalo. Déjame entrar. ¿Y por qué tú me das los zapatos? Porque Jesucristo murió por ti. Y Él quiere que los tengas. ¿Tú sabes cuál es la diferencia de nuestro Dios al Dios de los musulmanes? ¿Alá? Es que nuestro Dios, siendo fuerte, se hizo débil para entendernos. Y por eso Jesús. Usted sabe cómo es la historia. Por favor, comprarte, te da un dinero, tú tienes que buscar.
un ventilador. ¿Usted sabe cómo es la historia? Okay. Entonces, viene el musulmán y cuando viene el musulmán está la pastora. Por ti todo puedo, todo es posible y las fuerzas tú me das. Y la veía en la parte, creo en ti, Cristo. Y estaba aquí el señor musulmán. La música tiene poder. El hombre estaba siendo ministrado por el ritmo, pero las letras también. Cuando vio la letra dijo, oye, espérate que esto es blasfemia. Me apedrean, me matan. El Dios sobrenatural es que nosotros creemos es tropiezo para muchos. Hermano, si a Jesús lo aborrecieron, ¿usted cree que ustedes le van a querer? Quien quiera ser apóstol, estate seguro de algo: vas a correr peligro de muerte. Y tu vida tiene que vivir en la plena comunión con el Espíritu. Hermanos, esto es tremendo. La iglesia hoy por hoy tiene más doctrina que poder. La iglesia, en la iglesia del primer siglo todo el mundo predicaba, no eran evangelistas. Y el Espíritu añadía a la iglesia cada día. ¿Por qué? Porque había gente predicando en las calles. ¿Me estás entendiendo? Esa es la idea. Siempre fue el diseño. Siempre fue el diseño que todos, que Ivette predicara de Cristo, que la vecina de extremo, porque siempre se me olvida el nombre, no quiero volver a decir Magali. Mayra. Ay, Dios mío, pero si aquí hay otra Mayra en la iglesia, yo no sé por qué. Yo no tengo Magali ahí, caballero. Mayra. Que Mayra sana los cánceres que no tiene. Siempre fue así de, pues, pastor, porque usted los pone a ellos, ¿por qué no a mí? Porque ellos son los nuevos. Son los más nuevos. Si no te estoy poniendo tiempo que ya tú no sacas de todo en el banco, suelta el banco. Termino con este. Y yo no caigo en el pecado de los predicadores. Fíjate que dije, ahora termino con este. Dije, para terminar, voy terminando con este termino. Están dispuestos su vida a entregar su vida, con denuedo y amor para que otros sean salvos. Romanos 9. No está viendo, Dios sí no se equivoca. No te enfoques tanto en hacerle entender a la gente que está en el error. No te enfoques tanto en eso. Revélales el error. ¿Cómo, pastor? Con la verdad. Ay, no, porque al lado de mi casa vive un babalao. Hermano, usted también estuvo perdido. Él está perdido. ¿Cómo le vas a mostrar el poder? Dime que puedo. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Hermano, usted no sabe cuántas veces yo he sido quebrantado en mi casa por las personas que están perdidas. No va a haber un mayor quebranto sobre su vida que el clamor por las almas. Señor, tengo un proyecto con la iglesia. Señor, nosotros estábamos preocupados por los culeros. Con Emanuel, nosotros no tuvimos ni que hacer nada por los culeros de Emanuel. Un primo mío me dijo, oye, ¿tienen culeros? ¿Quién Dios ha llamado? Dios se encarga de sustentarlo. Por eso el apóstol Pablo podría decir, he aprendido a contentarme tanto en riqueza como en pobreza. Pero este es el cierre. El fundamento apostólico tiene, para no ser absoluto, tiene más de 11 libros en la Biblia con argumentación bíblica. Tiene las 3 señales de la sana doctrina. La predicó Cristo, la confirmó el Espíritu Santo y la predicaron sus apóstoles. ¿Por qué? Porque eso no fue el método de Jesús. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando tú conoces a Cristo, a mí el Evangelio